Y fíjense que ápero cómo Dios se glorifica en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y eso debe ser un mensaje muy claro para nosotros. Y, brother, si tú no estás viendo a Dios, tranquilo, que Dios está trabajando. Tranquilo, confía, que el que todo lo puede está trabajando en tu vida, que el que todo lo puede te está escuchando, pero ten paciencia, ten fe. Y a mí me encantan esta dinámica de testimonio porque uno se siente, tú dices, wow, mira cómo Dios se glorifica en la gente. Y eso te da ánimo y te ayuda a tú seguir tu carrera espiritual. Y a propósito que estamos hablando de la fe, del ejercicio de la fe, seguimos con otra serie que se llama God's Gym. Y literalmente la semana pasada pudimos ver que, o sea, esto es una decisión que tú tienes que tomar. No pain, no gain. Si tú no estás dispuesto a sufrir, tú no vas a crecer. Y esto aplica en todos los aspectos de la vida, pero crucialmente en la fe, porque a veces nosotros damos por sentado la fe y entendemos que es algo muy fácil. Y hoy nos toca hablar de una parte crucial en el proceso del ejercicio de la fe. Y literalmente, sin esto, muy probablemente, y me atrevo a decir, muy probablemente no, claramente tú vas a fracasar en el ejercicio de la fe, aunque tú vengas al gimnasio de Dios. Y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un sistema de nutrición espiritual adecuado, no ejercitarás los músculos espirituales que te ayudan a correr la carrera de la fe. Y yo quiero que empecemos hablando sobre qué es la nutrición, porque esto suena como, ok, nutrición espiritual, sí, ok. Y yo quiero que vayamos a la etimología de la palabra, y la etimología de la palabra es el origen de la palabra nutrición. Y nutrición proviene del latín, que significa dar alimento, sustentar o también suministrar lo que se necesita para que algo sea posible. Y fíjense lo curioso, la nutrición es literalmente nosotros recibir los nutrientes y lo que nosotros necesitamos para que nuestro cuerpo pueda accionar, pueda ejercitarse, pueda caminar, tú puedas hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la nutrición tiene dos vertientes. La nutrición es un proceso, pero también una disciplina. Si hablamos de la disciplina, la nutrición es la disciplina que estudia la relación que hay entre los alimentos y la salud. Sí, y también es el proceso por el cual nosotros o nuestro cuerpo absorbe los nutrientes necesarios para poder subsistir o estar en salud, literalmente. Y fíjense, sin la nutrición, tú no puedes estar vivo. Literalmente, si tú no te nutres, y todo te nutre de alguna forma u otra, y vamos a hablar un poquito más de eso, tú no podrías estar aquí hoy, porque tu cuerpo no tiene lo que se requiere para ni siquiera caminar, mucho menos para pensar. Y si nosotros extrapolamos eso a lo espiritual, la nutrición espiritual consiste en el proceso por el cual nosotros procesamos la verdad de Dios que está contenida en su palabra y la convertimos en nutrientes espirituales para mantener nuestro espíritu vivificado. Y esto es muy importante, porque si tú no tienes una nutrición espiritual adecuada, como dije al principio, muy probablemente tú no vas a estar en condiciones para el ejercicio de la fe. Y nosotros somos al revés, nosotros queremos hacer el ejercicio de la fe sin estar nutrido espiritualmente. Y por eso es que después Dios no me ama, que Dios porque tú me dejas caer, pero es que tú no te estás nutriendo con lo que tú necesitas para hacer el ejercicio de la fe. Y tú sabes, es muy importante nutrirse de forma adecuada. Y yo quiero que ahora vamos a tener una lectura muy interesante y vamos a leer Deuteronomio 8, del 8 al 10. Y aquí vamos a ver un claro ejemplo de lo que es una nutrición espiritual inadecuada. Y después vamos a ver un ejemplo de lo que es una disciplina espiritual adecuada. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio 8. Asegúrense de poner por obra todos los mandamientos que hoy les ordeno cumplir, para que vivan y sean multiplicados, y entren y posean la tierra que bajo juramento el Señor prometió dar a sus padres. Te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba, y para saber lo que había en tu corazón, y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. El Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vive el hombre,
sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. En estos 40 años, la ropa que llevas puesta nunca se envejeció, ni se te han hinchado los pies. Reconoce en tu corazón que el Señor tu Dios te castiga del mismo modo que un hombre castiga a su hijo. Así que cumple con los mandamientos del Señor tu Dios y ve por sus caminos y témele. El Señor tu Dios te introduce en una buena tierra. Es una tierra de arroyos y agua, de fuentes y de manantiales que brotan vegas y montes. Es tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados. Es tierra de olivos, de aceite y de miel. Es tierra donde nunca comerás el pan con escasez, ni nada en ella te faltará. Es tierra cuyas piedras son de hierro, y de cuyos montes extraerás cobre, y comerás y quedarás satisfecho, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y este pasaje está perísimo, o sea, demasiado para procesar en una sola prédica. Y yo quiero enfocarlo solamente en el área de nutrición, pero aquí hay cosas muy interesantes que podemos hablar después. Y para ponerlo un poco en contexto, este pasaje sucede 40 años después que Dios utilizó el liderazgo de Moisés para sacar a Israel de Egipto. Acuérdense que el pueblo de Israel fue oprimido por los egipcios y Dios levantó a Moisés el liderazgo para sacarlo. Sin embargo, pasaron 40 años en el desierto, el Señor disciplinándolo ahí. ¿Por qué? Por las quejas constantes de su corazón y por el mal agradecimiento de su corazón. O sea, fíjense en un detalle muy importante. Dios te puede bendecir, tú puedes entender que las cosas son de Dios, pero con un corazón que no está nutrido espiritualmente, tú vas a ser un mal agradecido. Señores, esta gente veían a Dios literal. O sea, y si tú sigues leyendo el pasaje, tú puedes ver que ellos caminaban con una nube de fuego. O sea, estaban viendo las manifestaciones de Dios literalmente ahí, y aún así no creían. ¿Por qué? Porque estaban enceguecidos por su corazón mal agradecido. Y si hacemos un análisis de esto, yo quiero tomar 2 puntos importantes. El primer punto, el alimento espiritual es clave para tener un corazón limpio que reconozca a Dios como nuestro Padre que nos ama como sus hijos. Y fíjense que el pasaje señala que Dios los amaba tanto que lo disciplinaba como hijos. Aún esa gente cogiendo lucha en el desierto, Dios le estaba diciendo, yo los estoy disciplinando porque ustedes son mis hijos y yo los amo. Ahora bien, ellos estaban tan muertos espiritualmente que ellos no se estaban dando cuenta que el amor de Dios estaba con ellos en todo momento. Y podemos ver que el corazón, y en el discipulado de joven adulto hemos estado hablando mucho al respecto, inclusive estamos hablando del corazón esta semana, curiosamente. Y podemos ver que el corazón es sinónimo de mente. El corazón es la base de nuestra vida intelectual, emocional, y de ahí nace todo el querer y el hacer. Todas tus emociones nacen de ahí. Y literalmente tenemos Mateo 15, 19, tenemos Deuteronomio 6, 5, tenemos Salmo 119, tenemos Éxodo 14, Deuteronomio 4, 29, Hebreos 4, 7. La Biblia entera menciona el corazón de donde nace todo. Porque el corazón se endurece, el corazón busca, el corazón quiere. Y fíjense que precisamente por eso Dios ve el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque de ahí es que nace todo. Ahora, ¿qué había en el corazón del pueblo de Israel? Nada, estaban muertos espiritualmente. Y por eso no estaban recibiendo ni siquiera el alimento espiritual que Dios le estaba proveyendo a través del maná. Porque el maná era algo que caía del cielo, o sea, tú me entiendes. Es como que tú digas, Señor, tengo hambre, Él diga, toma un pan. Y tú dices, o sea, ellos no estaban conscientes de lo que implica que Dios te alimente espiritualmente. El punto número 2. Sin una buena alimentación espiritual estaremos desnutriendo nuestro espíritu de manera tal que no podremos hacer el ejercicio de la fe. Y podemos ver en el pasaje que como ellos estaban tan desnutridos espiritualmente, ellos no podían hacer el ejercicio de la fe. Y es curioso porque la fe de ellos no es necesariamente como la de nosotros. Ellos estaban viendo a Dios literalmente y aún así no creían. Ellos estaban viendo a Dios literalmente que los sacó de Egipto y aún así ellos estaban como, Señor, yo estoy harto de esto, Señor, deberíamos volver para atrás porque esto no vale la pena, esto es demasiada lucha. Brother, Dios te sacó de Egipto, men, con fuego y poder, con plaga y de todo, y tú no crees. O sea, es como, pero nosotros pecamos de eso porque todo lo que consumimos de alguna otra manera nos nutre,
o nos desnutre de manera física, emocional, espiritual e intelectual, porque somos seres integrales. Tú no puedes separar tu alma de tu cuerpo. Tú no puedes separar tu mente de tu corazón. Somos seres completamente integrales creados por Dios. Entonces, si eso es así, todo lo que tú consumes te nutre o te desnutre de alguna otra forma, aunque tú no lo quieras aceptar. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque todo es espiritual. Y para que ustedes entiendan un poquito más este concepto, les recomiendo que vean una serie de un pastor que se llama Rob Bell, donde él habla de que todo es espiritual. Y precisamente por eso tú puedes ver en el mundo, tú puedes ver los vestigios del Espíritu Santo o los vestigios del espíritu del mundo que menciona Pablo en 1 Corintios. Y eso es así, señores. Eso no es algo que yo me estoy inventando. Todo es espiritual. Entonces, si todo es espiritual, todo sirve para nutrición o desnutrición. Está en ti que tú te des cuenta de eso. Y esto es muy importante y señalo estos dos puntos porque tenemos que entender que nosotros somos llamados a la carrera de la fe. Y vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, qué Él hizo al respecto y cómo fue la carrera de la fe de Él. En uno de los pocos ejemplos que, bueno, pocos no, sino un ejemplo particular que a mí me llamó la atención y me gusta porque aplica muy bien en el contexto que estamos hablando. Y yo quiero que leamos ahora Mateo 4, del 4 al 11. Y dice así: luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, el diablo lo llevó al monte muy alto, allí le mostró todo el reino del mundo y sus riquezas, y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y le servían. Nuestro propio Señor, nuestro propio Salvador, es el vivo ejemplo de una nutrición espiritual adecuada. Y podemos ver claramente que el ejercicio de la fe es la capacidad que nosotros tenemos para creer y vivir el hecho de que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta para nosotros. Y por esto, el fruto del ejercicio de la fe es caminar en el Espíritu como lo hizo Jesús. Porque Jesús estaba caminando en el Espíritu. Si Jesús no tuviera una nutrición espiritual adecuada a través de la palabra de Dios que Él conocía muy bien, y de hecho dice la Biblia que Jesús es la palabra encarnada de Dios, Él no tendría forma de superar las tentaciones de Satanás. Y literalmente, si tú no te alimentas espiritualmente con la palabra de Dios, sea leída, sea escuchada, sea escrita, no sé, la forma que, dependiendo de la forma de tu aprendizaje, la que más te convenga, tú no vas a poder sortear cada uno de los obstáculos que tiene la carrera de la fe. Y créanme que son muchos. Y esto es muy importante porque la nutrición espiritual es crucial para que el propósito del Padre se cumpla en nosotros. Y todos los que estamos aquí sabemos que Dios tiene un propósito con cada uno. Ahora, ese propósito no será posible si tú no te preparas para eso, si tú no te ejercitas en la fe, si tú no te nutres con la palabra. Y Pablo nos dice en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y volvemos al mismo punto. Todos estamos llamados a terminar la carrera de la fe. Y ayer en la minicumbre veíamos que el premio y la recompensa es para los que terminan, no para los que empiezan y dejan. Como hijos de Dios, nosotros estamos llamados crucialmente a terminar la carrera. Y no solo a terminarla, a ganar la carrera. Y tú tienes que tener la mente de ganador, porque si Cristo venció, tú puedes vencer.
Si Cristo venció, tú tienes el Espíritu Santo. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes lo que se necesita para correr la carrera de la fe, para sortear los obstáculos, para vencer todas las tentaciones del mundo y para que Satanás no te agarre fuera de base. Y yo creo que esto es muy importante porque el famoso refrán dominicano que el mal comido no piensa, eso es verdad. Esto es real. Si tú no te alimentas espiritualmente, ¿cómo tú puedes pensar en Dios? ¿Cómo tú puedes someter tus tentaciones? ¿Cómo tú puedes someter todo a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo en tu mente? No hay forma, porque tú no tienes el alimento que se requiere, porque tu músculo espiritual no está entrenado. Entonces tú le estás metiendo una carga a tu espíritu. Y no sé si ustedes saben, los músculos se forman por fibras que se forman en base a la proteína. Esas fibras se atrofian y se rompen si tú no le das la proteína adecuada para que el músculo pueda crecer cuando tú haces el esfuerzo físico. De la misma manera, nuestro espíritu se puede quebrar. Se puede quebrar y se va a quebrar si tú no te nutres. ¿Por qué? Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos una lucha. Cada uno de los que estamos aquí vamos a bregar con cosas fuertes. Cada uno de los que estamos aquí nos vamos a ver en situaciones. Porque en el mundo tenemos aflicción. Si espiritualmente tú no te preparas para cada una de las cosas que conlleva vivir en este mundo, bueno, mi hermano, la historia va a ser muy, muy triste. Y eso me lleva a 3 puntos clave. Primer punto, una nutrición espiritual adecuada nos ayuda a sentir y a vivir el amor de Dios para nosotros y compartirlo con otros. Y esto es crucial porque la base del amor es la entrega. O sea, cuando tú amas, tú te entregas. Por amor, nosotros obedecemos a Dios. No porque Dios sea un Dios dictador, no porque Dios baja raya, no porque Dios te va a tirar un rayo, es porque nosotros amamos y podemos experimentar el amor de Dios, que nosotros lo obedecemos y nos entregamos como sacrificio vivo. Ahora bien, tenemos que entender que esta obediencia es clave y crucial para nuestra vida, porque no solamente experimentaremos el amor de Dios a través de la obediencia, sino que esto nos va a librar de muchas malas decisiones, muchos tropiezos y muchas cuestiones que nos van a alejar de Él. Pero la obediencia, para experimentar el amor en obediencia, y literalmente cuando tú obedeces a Dios, tú puedes experimentar el amor de Él. Porque, como dijimos, la carrera de la fe es creer y entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque tú no la puedas ver. Entonces, si eso es así, yo obedezco porque Dios me ama, Él quiere lo mejor para mí. Entonces, entendiendo esto, nosotros debemos interiorizar la verdad de Dios, de su palabra. Cuando tú interiorizas la palabra de Dios, esto nos va a llevar a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la relación entre los hechos y la realidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si el hecho es que Dios me ama y mi realidad objetiva es que yo estoy en el mundo porque Él me creó, entonces lo que nosotros creemos es verdadero porque nosotros podemos ver lo que Dios hace en nuestra vida, lo que Dios hace en la vida de los demás, y ahí podemos ver los hechos objetivos y podemos ver la evidencia empírica, que la evidencia empírica es básicamente observar y ver lo que Dios hace alrededor de todo el mundo. ¿Qué escuchamos aquí? Vimos evidencia de que Dios está trabajando. Entonces, lo que tú crees, ¿verdad? Si no, pregúntame a mí lo que Dios está haciendo en mi vida y pregúntale a cada uno de ellos. Entonces, cuando tú interiorizas la verdad de Dios, entonces, de esa forma, tú empiezas a nutrirte espiritualmente y tú empiezas a vivir el amor que tiene la verdad de Dios en tu vida y empiezan a transformar y a cambiar cosas en tu mente y en tu corazón. Punto número 2, una nutrición espiritual adecuada nos ayuda a ser como Cristo. Si toda la escritura apunta a Cristo como nuestro Señor y Salvador y es así, entonces quiere decir que la sal y la luz del mundo depende exclusivamente de vivir lo que dice la palabra de Dios para nosotros y ejercitar esa palabra en el gimnasio de Dios. Ahora, ¿cuál es el gimnasio de Dios? Tú te preguntas. La iglesia es el gimnasio de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es la asamblea de personas que son llamados a pertenecer y a ser hijos de nuevo. Entonces, cuando hay un grupo de creyentes, ahí se encuentra el gimnasio de Dios. Entonces ahí tú ejercitas la fe porque tú te nutres, tú edificas la iglesia, tú eres bendecido, tú eres transformado. Cuando tú escuchas los testimonios de lo que Dios está haciendo en la vida de la gente, tú dices, wow, Dios es demasiado grande. Estamos ejercitando la fe aquí. ¿Para qué? Para poder ser sal y luz a los que no conocen al Señor.
Y eso es el gimnasio de Dios, y por eso ser como Cristo implica un ejercicio constante en el gimnasio de Dios, porque Cristo se ejercitó todo el tiempo con la gente. Punto número 3. La nutrición espiritual tiene la capacidad de crear todo de nuevo. Y este punto me voló la cabeza y yo creo que de aquí se puede sacar otro mensaje. Y yo te voy a dejar con esto. Si Dios hizo el universo a través de su palabra, imagínate lo que su palabra puede hacer en tu vida. Imagínatelo. Y literalmente, científicamente, yo estuve fundiendo y literalmente se demostró que Dios creó el universo en base, o sea, Dios creó materia en base a la energía. Casi todas las ecuaciones científicas, incluyendo la de la relatividad de Albert Einstein, apuntan a que todo fue creado en base a la masa. Y una masa tiene una energía, y por eso no quiero entrar mucho ahí, porque es complicado. Pero el punto es, científicamente se demostró que se puede crear materia en base a energía. Muy poca, pero se puede. Entonces, si eso es así, la ciencia demostró que Dios puede crear todo. Y podemos debatirlo, yo creo que esto sería muy interesante. Pero el punto es que si Dios creó todo en base a su palabra, como leemos en Génesis 1, y podemos ver la narración que en el principio todo fue creado por él, por el decir, o literalmente hágase, se creó todo. Es como loquísimo. Entonces, imagínate lo que la palabra de Dios puede hacer en tu mente, en tu vida, en tu corazón. Imagínate, solamente piénsalo. Y yo sé que quizás tú tienes argumento de que no, que fue inspirada. Yo te puedo rebatir eso, podemos hablar después. Pero el punto es, o sea, la palabra de Dios tiene el poder de crear. El único que puede crear es Dios. Ninguno de nosotros tiene ese tipo de autoridad ni tiene ese tipo de poder, porque el ser humano solo descubre. Entonces, la nutrición espiritual puede crear una nueva conciencia que te lleve a tener la mente de Cristo, donde todo es sometido y todo es redimido para la gloria de Dios. Entonces tú tienes que entender que nutrirte espiritualmente no es un relajo, es necesario, es clave para que tú puedas darle gloria al Padre. Ahora bien, tomando estos 3 puntos en cuenta, que son 3 puntos un poco densos, ¿cómo yo puedo iniciar o cómo puedo alimentarme espiritualmente de manera constante? Y aquí hay un punto muy importante. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la palabra de Dios inclusive se nos enseña de chiquito. No, tú tienes que la palabra de Dios, que sé yo qué. Pero no le estamos dando la importancia adecuada. Ahora, ¿cómo tú puedes empezar a darle esa importancia? ¿Cómo tú puedes continuar el proceso que tú estás llevando? Número 1, no hay atajo, manito. Hay una vieja canción de la banda chilena La Ley que se llama El Duelo y dice, sin dolor. Ustedes, tan impíos ustedes. No, mentira. Esa canción era muy heavy, a mí me gustaba. Pero esa canción revela una gran verdad. Sin dolor no te puede hacer feliz. No pain, no gain. Si tú no decides hoy que tú le vas a dar la importancia a la nutrición espiritual que tú necesitas como hijo de Dios, te va a quedar, amén. No va a poder terminar la carrera. No va a poder ni siquiera empezarla. Olvídate de hacer, empieza a nutrirte para que tú puedas ser guiado por el Espíritu, para que entonces tú puedas edificar el reino y tú puedas hacer sal y luz en base a lo que el Espíritu te está diciendo. Pero para eso tú tienes que tener la verdad de Dios en tu mente y en tu corazón. Si tú no la tienes, tú vas a estar haciendo cosas de hombres. Y los cristianos pecamos mucho por eso. Dios me dijo, tú estás orando, tú estás internalizando la palabra, tú la estás estudiando. ¿Qué tú estás haciendo? Y algo que me gustó mucho de la minicumbre ayer que dijo Craig Rochelle, yo me convertí en un pastor a tiempo completo, pero un cristiano a medio tiempo. Y él lo dijo responsablemente. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos así? Yo redimo mi trabajo, yo redimo mi familia. Ajá. Tú eres cristiano a tiempo completo. Tú estás internalizando la verdad de Dios. Tú la estás procesando. Tú la estás digiriendo. ¿Qué impacto tiene eso en tu vida? Y la gente no entiende que la verdad de Dios, o sea, su palabra, te va a ayudar inclusive en tu vida diaria, porque si nosotros vivimos en el mundo hay aflicción, hay tribulación, no lo digo yo, lo dice la palabra, y podemos ver que todos los días el mundo está peor. La palabra te da sabiduría para tú lidiar con la cosa del mundo, la palabra te da sabiduría para tú lidiar con gente difícil, la palabra te da amor y te ayuda a entender el amor de Dios para que tú puedas ver a la gente redimida como Dios no ve a cada uno de nosotros, pero eso es solamente la palabra. Y si tú no me crees, empieza a estudiar la Biblia y tú te vas a dar cuenta de lo que ella va a hacer en tu mente. Punto número 2, comienza con versículo aplicable. No te vayas en una. O sea, nosotros tendemos sí, yo voy a estudiar la Biblia, déjame empezar por Deuteronomio. Bárbaro, brother, o sea, no.
No, o sea, está bien, si tú le puedes darle, pero yo sé que tú lo vas a dejar. Empieza con versículo aplicable en tu vida. Y literalmente, si tú quieres ver el poder que tiene la palabra de Dios, el poder de redención que tiene en tu mente, en tu vida, empieza a aplacar, a bajarle raya a toda esa tentación, a toda esa diablura que están en tu mente, en base a lo que dice la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señores, si ustedes quieren poner a raya con lo que tú estás luchando, la palabra tiene la respuesta. Si tú quieres poner a raya tu tentación sexual, si tú quieres poner a raya tu mentira, si tú quieres poner a raya, qué sé yo, lo que sea con lo que tú luches, que cada quien lucha con algo diferente, la palabra tiene respuesta para eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mucha gente la ve como un manual, la palabra de Dios no es un manual. La palabra de Dios es la historia de redención de Dios para su pueblo y para su iglesia, que somos los que estamos aquí, los que tenemos a Cristo. Si eso es así, todo lo que tiene la palabra de Dios puede redimirte hoy. Y tú tienes que abrazar eso. Empieza con versículo corto, memorízalo, estúdialo. Estoy bregando con esto, tú puedes buscar en Google, versículo para esto, apréndetelo. Ponlo en un post y llévatelo. No te complique la vida, hazlo sencillo, pero hazlo. Y tú vas a poder ver lo que hace la palabra de Dios en tu vida espiritual. Punto número 3, y con esto termino. Entrena diariamente en el gimnasio de Dios. Inviértete en tu comunidad de fe. El gimnasio de Dios está aquí, donde hay 2 o 3, Jesucristo está ahí. Si Jesucristo está ahí, entonces podemos ser edificados, podemos ser transformados y podemos edificarnos uno con otro. El gimnasio de Dios no es un sitio espiritual de ay, sí, que yo le voy a dar mi músculo espiritual. No, brother, es con la gente, es donde están los creyentes, es donde Dios se glorifica, es donde Dios se predica, es donde está el evangelio de Cristo. Es el gimnasio y eso es aquí. Y puede ser aquí, puede ser allá abajo, puede ser en la calle, porque nosotros somos la iglesia. Esto no es la iglesia es cada uno de los que estamos aquí. Si hay 2 personas que son cristianos y son la iglesia, puede ser hasta abajo del puente, manito, pero es el gimnasio. Métete para allá, empieza a escuchar lo que Dios está haciendo, empieza a escuchar las bendiciones de Dios, empieza a escuchar lo que Dios hizo, empieza a edificar, empieza a trabajar. Y por eso precisamente en Hebreos congregarse es un mandamiento para todo el creyente. Porque si tú no te congregas, no podrás entrenar tu fe. Y por eso es que mucha gente lucha con esto, porque entrenarse es difícil. Y entrenarte espiritualmente va a conllevar a tu reconocer que el Señor es tu Dios y tu Salvador. Y reconocer eso no es fácil, porque conlleva un cambio de mente y de corazón, pero eso es posible a través de una nutrición espiritual adecuada en la palabra de Dios. Y lo importante aquí es que, o sea, hay muchas formas de nutrirte. Tú puedes leer la Biblia, nosotros tenemos la Biblia completa, gracias al Señor, tú puedes escucharla, tú puedes escribir los versículos, te lo puedes tatuar si tú quieres. O sea, tú puedes usar un t-shirt. O sea, hay tanta forma de que nosotros recibamos alimento espiritual de primera categoría y de primera mano, pero estamos tan ciegos y tan legalizados que si tú no tienes una Biblia de papel, tú no puedes recibir alimento espiritual. ¿Quién dijo eso? O sea, fíjense cómo es la mente. Para la cosa del mundo, sí, 10,000 soluciones. Para la cosa de Dios, no. Tiene que ser la Biblia de papel. Qué lógica, brother. O sea, abre tu mente. Busca la forma. Hay muchas formas posibles. ¿Tú sabes qué me funciona? Yo converso con la gente versículos. Porque tal cosa dice esto. Sí, que tú conversa, habla, escucha, escribe, lee, no sé, hay 1000 formas y podemos explorarlas juntos si tú necesitas ayuda, pero nútrete de la fuente de nutrición espiritual 1A, que es la Biblia. Y yo quiero que oremos. Yo quiero que ahí donde estás tú cierres tus ojos. Y oremos porque, señores, estamos constantemente bombardeados, estamos siendo atacados. Ideologías, herejías, cristianismo tóxico, cristianismo de prosperidad, o sea, tantas cosas. Porque estamos nutriéndonos de lo que dicen los hombres, pero no estamos yendo a la fuente, que es la Biblia. Y Dios puede usar a quien Él quiera, pero nada puede ser,
suplantar lo que dice su palabra. Y lo mejor es que tú tienes acceso a ella. Tú tienes acceso a ella. Y si tú no lo entiendes, ora, el Espíritu Santo te da discernimiento y te explica y te edifica en base a lo que dice su palabra. Tú necesitas ayuda, aquí hay pastores, aquí hay líderes, aquí hay discipulados. Ve al discipulado y vamos a fundir juntos. Pero no hay excusa, mi hermano. La decisión tú tienes que tomarla hoy de nutrirte de la fuente. Para que mientras más nutrido seas, más pueda ver tu propósito en Dios y más Dios pueda usarte y pueda caminar contigo. Y tú puedas ver su gloria, su gracia, su amor, su misericordia, su perdón. Miren los testimonios que vimos aquí. Eso solamente lo puede hacer Dios. Así que mi oración esta mañana es para que nos invirtamos. Y una charla muy interesante que vimos en la cumbre fue la de John Acuff, y él habla sobre las bandas sonoras dañadas. Y las bandas sonoras son básicamente corrientes de pensamientos o ideas tóxicas o dañinas en tu mente. Cambia la banda sonora de tu mente a los versículos que dice la palabra de Dios, de quién eres, qué haces, a qué eres llamado, eres redimido, nación santa. Esa debe ser tu banda sonora. Eso debe ser lo que resuena en tu mente, para entonces redimir tu corazón y que de él brote la vida en base a Cristo. Así que yo quiero que oremos. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio. Gracias, Padre, por entregarnos a Cristo. Gracias por permitirnos, Señor, tener tu palabra creadora, tu palabra transformadora, tu palabra que todo lo hace, todo es posible por ti y por tu palabra, porque tú tienes el poder de crear, Señor. Yo te pido en tu poderoso nombre que esta mañana nosotros podamos ser nutridos espiritualmente, que podamos tomar la decisión de empezar a nutrirnos de la fuente de vida, que es tu palabra. Que podamos empezar a nutrirnos de ti directamente. Que podamos empezar a filtrar, que podamos empezar a poner a raya, Señor, todos estos pensamientos para poder tener la mente de Cristo, como dice tu palabra. Yo te pido que tú te glorifiques y que tu Espíritu Santo mueva el querer y el hacer, Señor, para que todos los que estamos aquí pongamos las cosas en orden y prioricemos meternos en tu palabra, fundir con ella, profundizar, estudiar, memorizar, todo, Señor, en tu palabra. Yo te presento cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Muchos luchamos con cosas, muchos tenemos muchas cosas que hacer, nuestra mente va muy rápido, pero tu palabra es fiel, Señor. Tú nos las dejaste y tú nos has dado la creatividad y la posibilidad de procesarla de 1000 formas diferentes, Señor. Pon en el corazón de cada quien, Señor, la forma adecuada, sea escuchada, sea hablada, sea escrita, sea leída, Señor. Pero que podamos poner esto en práctica y podamos ser nutridos espiritualmente para tu gloria y tu honra. Yo te lo pido en tu poderoso nombre. Amén.